viene a darnos el tema del día de hoy, que se llama Explorando la Biblia. Walden, con su esposa Noelia, tienen 9 años de perseverar en Internet. Actualmente perseveran en el Calle Fallas. Tienen 3 hijos y una nieta. Walden, bienvenido. Hermanos, nos acompañan a orar por Walden, sus manitas en el corazón. Señor Jesús, en esta noche queremos ponerte aquí a tus pies a nuestro hermano Walden, este siervo tuyo, Señor Jesús. Hoy te lo entregamos para que mandes tu Espíritu Santo sobre él y sea derramado en él todos los dones que tú tienes para él, Señor, y que le has dado para que los multipliques. Y que todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que quieras que él nos diga, sea a través de ese Espíritu Santo, Señor. Que ese Espíritu Santo sea derramado también en cada uno de nosotros para que nuestros oídos y nuestro corazón estén atentos a recibirte, Señor. Te lo entregamos, te entregamos su familia, su esposa, sus hijos, su nieta, todos sus proyectos y todo lo que él tiene en su corazón, Señor, también te lo entregamos acá. Bendito y alabado y glorificado sea tu nombre, hoy y siempre. Amén. Amén. Gracias. Muy buenas noches, familia, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga. Ya vimos que estamos celebrando algo especial en este mes, ¿verdad? Algo muy especial. ¿Qué celebramos? El mes de la palabra de Dios, por eso está entronizada ahí bien bonito. Se pulieron los hermanos con este altar a la palabra santa de Dios, iluminada porque ella es luz también y ella es lámpara, dice el Salmo 119, que es uno de los salmos más largos de la Biblia y que habla de manera maravillosa de lo que es la escritura y la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un mensaje que tiene este título que los hermanos han dado al inicio, explorando la palabra de Dios, explorando la palabra de Dios. Y va a ser compartido, ¿sí? 50-50. Vamos a ver, un ratito vamos a explicar un poco algo sobre la palabra de Dios, unos detalles, algunas luces importantes sobre lo que es este libro y qué significa o quién es este libro y lo que este libro es capaz de hacer. Y la otra parte, todos nosotros vamos a participar de la búsqueda dentro de la palabra de Dios. Vamos a profundizar algunos textos, vamos a formar equipos y a poder manejar un poco lo que es la Biblia. Yo les invitaría a los hermanos que están atrás, si pueden pasarse lo más adelante posible. Estas dos parejitas atrás, pasarse para acá, también por allá, acercarse un poquitito, lo más que puedan. Esto porque va a ser más fácil ahora cuando interactuemos con la Biblia. Y de paso también que cada uno tenga una Biblia. Si no es así, bueno, pues al menos una Biblia por pareja, ¿sí? Ojalá que cada uno tenga, y si no, entonces ahí nos acomodamos ahorita. Ahí hay algunos hermanos que traen de más, entonces pueden compartirlas. Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Y por qué lo ha sido desde el inicio? Bueno, pues porque nos puede ocurrir muy frecuentemente que nosotros no leemos los manuales. ¿A usted le ha pasado eso? Que compra un mueble y viene en una caja y le toca armar un mueble de cocina, y viene numerado con letras por un lado, con números por otros. Entonces la letra A va con la pieza que tiene la letra A y así con los números van coincidiendo. Pero frecuentemente, seamos sinceros, en Navidad, cuando a usted le toca abrir un regalo y empezar a armar algo, leemos los ticos, los manuales, ¿sí o no? Esos manuales. Un celular. Usted cuando compra un celular, antes de encender el celular, usted lee el manual, que suelen ser bastante grandes, ¿cierto? Vienen en todos los idiomas o en gran cantidad de idiomas, pero nosotros no lo leemos. Y cuando hay una pieza que hace clic y brinca por allá en un resorte y no sabemos dónde va un tornillo, usted armó el mueble, pero le sobraron 2 piezas. Y usted dice, no importa, me sobraron piezas, pero esto funciona, no se cae, véalo, está fuerte.
Y empiezan a meterle peso y resulta que las 2 piezas que faltaban eran de una gaveta, que entonces sin esa pieza la gaveta se sale. Bueno, nos suele pasar algo similar en la vida espiritual, en la vida de la familia y en el matrimonio, ¿por qué no? En la vida como papás suelen decirse, es que los hijos no vienen con un manual. Sí, sí traen manual. Sí existe un manual para la crianza de los hijos. Sí existe un manual para el matrimonio. Sí existe un manual para el trabajo, para ser patrón, para ser empleado, para aprender a comer bien, para aprender las cosas importantes de la vida. Existe un manual y se llama la Santa Palabra de Dios, Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia. Entonces hoy vamos a echar una miradita un poquito más adentro a lo que es la Escritura en 3 momentos. Estos son apenas una pincelada de unos 15 minutos lo más, así que voy a correr mucho. Pero vamos a ver cómo nace la Biblia. ¿Cómo nace la Biblia? ¿De dónde viene este libro? ¿Por qué es que me llega a mis manos? ¿Cómo nace? ¿Quién lo inventó? ¿Será que alguien inspirado lo escribió por allí algún día que amaneció iluminado? Palabras un poco de nueva era. ¿Cómo está estructurado este libro? ¿Qué es lo que hay dentro? Es un segundo momento rápido que vamos a ver. Y un tercer momento que es donde ya ustedes van a participar con nosotros en esta actividad, taller práctico de explorar la Biblia. Bueno, este primer momento, ¿cómo nace? La palabra de Dios empieza a escribirse, a escribirse los libros hacia el año 1250 antes de Cristo. 1250 años antes de Cristo inicia la escritura de la Sagrada Palabra de Dios. Es un aproximado porque la Palabra de Dios primero inicia como una transmisión oral. Primero se inicia a vivir esta fe en un Dios uno, en un Dios todopoderoso, en un Dios omnipotente, omnisciente y omnisapiente. El pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, inicia primero a vivir una experiencia con Dios. Primero le escuchan a través de los profetas, primero le distinguen a través de los signos de los tiempos y después empiezan a dar escritura a estos signos, a estos mensajes, a esta interacción y relación que tienen con el Dios todopoderoso, Yahvé, el Yahvé Jireh, el Dios de los ejércitos, Yahvé proveerá, Yahvé Sebaot, y este Dios del Antiguo Testamento empieza a relacionarse con su pueblo primero y después el pueblo empieza a poner por escrito y a dejar constancia de los escogidos, de los elegidos, de las proezas que Dios hacía en el pueblo de Israel y contra sus enemigos. Entonces hay una transmisión oral. Antes, como no había Netflix ni todas estas cosas tecnológicas, el pueblo, cada familia o cada tribu se reunía en las noches en torno a una fogata y contaban sus historias. La historia del justo Job, la historia de Caín, de Abel, y cómo estas historias intrínsecas tenían un mensaje oculto, un mensaje que estaba velado hasta ese momento, pero que estaba allí. Y contaban las historias, por ejemplo, de cómo fueron liberados. Yo me imagino a los chicos, papi, cuéntenos otra vez, o papá, cuéntanos otra vez cómo pasaron ustedes por el desierto, cómo pasaron, cómo se liberaron de Israel nuestros abuelos. Y empezaban a contar la historia. Caballo y Faraón fueron ahogados en el mar y los cantaban. Y entonces los salmos, que son cantos, empezaban a ser escritos. Salmos para la batalla, salmos para la victoria, salmos para la tristeza. Y de esa manera empieza a escribirse la escritura. ¿En qué materiales? Desde arcilla, piedra, apunte cincel, como vemos las tablas de la ley. Y sigue ahí otro tipo de materiales, madera. Había uno que se llamaba vitela, que era un pergamino fino. Bueno, el pergamino antes de la vitela. El papiro, que es un material como de plantas, vegetal. Y empieza desde el inicio de la escritura, bueno, pues nos llegan estos materiales. ¿Qué pasa, hermanos? Que se empiezan a reunir estos rollos, porque eran rollos de material, ya sea de vitela o de papiros, en rollos, metidos en unos estuches que se llamaban teucos. Teuco es estuche de rollos, y por eso viene a nuestra Biblia la palabra pentateuco. 5, penta de 5 y teuco de rollos, de estuches, 5 rollos. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ya hay una
trascendencia en la escritura desde allí. Estamos hablando de unos 1250 años antes de Cristo, y se termina la palabra de Dios, la parte escrita, porque la palabra de Dios pasará todo, mas mi palabra no pasará. Pasará todo, todo puede pasar, más la palabra porque es eterna. Pero se termina de escribir hacia el año 100 de nuestra era, 100 después de Cristo. Ok, ¿quién es el autor de la palabra de Dios? ¿Quién es? ¿Fuerte? Dios. Dios es el autor. Quien inspira a escritores a lo largo de los años, podemos hablar incluso de siglos, que hay varios siglos desde que se inicia hasta que se concluye este libro, que son inspirados por el Espíritu. Hay una inspiración divina de parte de Dios para que, utilizando todas sus facultades mentales, toda su cultura, toda su inteligencia, lo que se había revelado hasta el momento de ciencia, de historia, todo este contexto cultural lo meten y lo utilizan para traer un mensaje de parte de Dios. Es una carta de amor de Dios para la creación y en este tiempo para el pueblo de Dios, Israel. Ahí hay dos citas bíblicas que quiero que apunte solamente: segunda de Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:20. Dos citas que cierran esta primera idea. Les dije que son tres rapiditas. Vean que rapidísimo, ya hicimos la primera. Así nace la Biblia y nos llega a nosotros. Ahorita vamos a ver algunos otros detalles en cuanto a traducciones y otras cosas, pero bueno, nace así. Una transmisión oral, se cuenta de generación en generación, y llegó el momento en que una generación de estas ya sabía escribir y lo pone por escrito, y se cuida y se resguarda como palabra de Dios. Ahora, ¿cómo está estructurada la palabra de Dios? Este libro, ¿cómo está hecho? Bueno, la palabra Biblia significa libros, biblos, libros. Es una pequeña biblioteca, que también de ahí viene la palabra biblioteca. Este libro que tenemos en nuestras manos hoy es una pequeña biblioteca. De hecho, tiene 73 libros metidos en esa biblioteca. Y esa biblioteca está... Hagámonos una idea, visualice una biblioteca, y esa biblioteca tiene 2 salones. Entre los 2 salones hay 73 libros. Hay un salón que en la puerta dice así en grande: Antiguo Testamento. Es un salón que tiene más libros, tiene 46 libros ese salón. Están esquivados así por orden de género. Y al otro lado hay otro salón un poco más pequeño, pero no menos importante. Al contrario, es llamado Nuevo Testamento. Testamento para nosotros a nivel de la escritura no significa como el testamento que el abuelo le dejó al hijo y el hijo al nieto. No, ese no es el tipo de testamento. Es testamento sinónimo alianza. Es igual decir testamento, alianza. Había una antigua alianza que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob y toda su descendencia. Pero decía el profeta Jeremías, capítulo 33, llegará un momento, oráculo del Señor, en donde mi ley, mi palabra, estará escrita no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Y eso se cumplió en Jesucristo. En la plenitud de los tiempos vino Jesús, el Hijo de Dios. Que Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra de Dios hecha carne. Dice el prólogo de San Juan: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra de Dios habitó entre nosotros, vino a los suyos, se hizo carne, dice el versículo 14. Y la palabra de Dios se hizo carne, Cristo mismo. Entonces aquí se nos revela algo nuevo. Justo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en el pasillo de los 2 salones de esta biblioteca, está el que marca un antes y un después en la historia. Hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Entonces viene una nueva y definitiva alianza. La alianza que yo hago es con mi sangre, dice el Señor. Esta es la copa de la nueva alianza. Entonces es la alianza que llega a nosotros. Por eso es importante la escritura, porque esto no es algo, sino es alguien. Y se llama Jesús palabra. La palabra de Dios entonces deja de ser un libro común y corriente. No es un libro de historia, aunque contiene historia. No es un libro de ciencia, aunque la contiene. No es un libro
de magia, aunque se hable allí de cosas esotéricas o extrañas también en el antiguo, de que se ponía un límite a la brujería, a la hechicería, pero no contiene solo eso. No es un libro mágico, podríamos decir, sino que es una persona, es Jesús palabra. Y entonces, viéndolo así, yo no puedo utilizar la Biblia como cualquier otro libro. No podemos. De hecho, estamos invitados a que cuando vamos a profundizar en la Sagrada Escritura, estemos con compostura, que estemos bien sentados, que estemos bien vestidos, que la tengamos en un lugar de privilegio, no solo el mes de septiembre, sino toda la vida. Ahora, ella está formada entonces por 46 y 27 forman 73. Las Biblias protestantes o de otros hermanos cristianos no católicos tienen 66 libros. Le han quitado 7 libros a la Escritura. ¿Esto por qué? Bueno, hay algo que se llama canon. Canon es lo que quiere decir esta palabra, es algo para medir, una vara para medir, o una medida, una lista. El canon bíblico entonces es la lista de libros que están allí. Y desde el inicio, cuando se traduce la Biblia, desde el arameo y el hebreo, arameo es más antiguo que el hebreo es la lengua de los judíos, se traduce al latín, al griego primero, fue la Septuaginta, se llamaba así esta traducción, se traduce allí, viene en esta lista de libros. Y en el año 382 hubo un papa llamado San Dámaso I, quien es el que dice, esto es palabra de Dios. Estos libros son los libros inspirados y esto es palabra de Dios. La iglesia se encargó de ir a Corinto y traer las cartas que fueron escritas a Corinto. Fueron a Gálatas y trajeron las de Galacia. Fueron a cada uno de los lugares, a las de Roma, trajeron los evangelios y los unieron todos en un solo documento. Y el Papa San Dámaso I dijo en este año 382, el tercer siglo apenas, 382, esto es palabra de Dios. Y ya a partir de allí no se incorporó ningún otro libro. Sí se le quitó cuando vino el cisma protestante con Martín Lutero y sus secuaces, Calvino y otros más, quitaron 7 libros a la Biblia. Estos libros se llaman deuterocanónicos y hay algunos que no los tienen. ¿Por qué deuterocanónicos? Deutero es después y canon es la lista. Estos libros que se reafirman en este concilio, que son canónicos, o sea, que entran en la Biblia, ellos no los aceptaron y por lo tanto tienen una Biblia que tiene menos libros. Básicamente eso es a lo que se refiere. Ahora vamos a la tercera parte. Ya vimos cómo está formada, ¿sí? En 2 partes grandes que contienen una biblioteca, pero esto es literalmente. Ahí hay novela, ahí hay género carta, ahí hay géneros históricos, ahí hay libros de leyes. Entonces usted entra a una biblioteca y va a ver en los anaqueles diferentes géneros de los libros. Bueno, en la Biblia también, en la Biblia hay novelas, y no estamos hablando de novelas como las novelas turcas, ¿verdad? Ni nada de eso. No, son historias en género novelado. O sea, hay un protagonista que desarrolla una cantidad de acontecimientos y en todos ellos está implícita la mano de Dios y el mensaje divino de Dios. Entonces así está formada. Ahora vamos a entrar en esta parte de cómo usar la Biblia, cómo me acerco yo a la Biblia. ¿A alguien le ha pasado, hermanos, que intenta leer la palabra de Dios o ha intentado? Y es que esto a nuestras manos acaban de dárnosla. Porque antes del Concilio Vaticano II los laicos no tenían acceso a la palabra de Dios. Era solamente la parte magisterial, eran los sacerdotes quienes hacían las veces de catequistas e interpretaban la Sagrada Escritura, y esto está en la cita que les di, segunda de Pedro 1:20, que dice que la Biblia no puede ser interpretada a nuestro antojo, no, tiene que ser interpretada con el mismo espíritu por el cual fue hecha. Eso es muy importante. No es que ahora que tenemos el acceso a la Sagrada Escritura, que ya nos llega a nuestras manos, podemos interpretarla a nuestro antojo, porque ahí hay un gran peligro. Después nos dan ganas de abrirnos un changarrito por algún lado e interpretar nuestra Biblia a nuestra manera y fundar una iglesia, entre comillas, separada. Y por eso hay más de no sé cuántos miles de denominaciones actualmente y crecen día con día. Unas se cierran, otras se abren y ahí van. Pero nosotros estamos llamados entonces a no, hermanos, a
a interpretarla desde el magisterio. Entonces, ¿cómo uso yo la Biblia? Primero es saber que la palabra de Dios está dividida por libros, está dividida por capítulos, ¿y por qué más? Por versículos. Los capítulos vienen enumerados con un número grande y los versículos con números más pequeños. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para tener referencias. Y cuando alguien dice una cita bíblica, yo puedo poner atención y decir, escucho el libro, escucho el capítulo y escucho el versículo o versículos y voy allí y la encuentro fácilmente. ¿Recuerdan ustedes cuando utilizábamos el diccionario, cuando habían diccionarios de papel que eran por orden alfabético? Entonces, si usted iba a buscar algo con la palabra T, tenía que irse hasta donde estaba la T y después ver la segunda letra que lleva e ir buscando en orden alfabético. Bueno, la palabra de Dios es similar. Los documentos de la iglesia, el catecismo de la iglesia católica, los documentos magisteriales vienen enumerados para que para nosotros sea más fácil encontrar las citas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto fue gracias a dos personas, un hermano francés, Esteban London, en París, siglo XI. Él la divide en capítulos. Y hay otro, Roberto Estienne, en 1551 la divide en versículos. Pero vamos a ella, vamos a buscar ahora sí, vamos a unirnos. Espero que esta pequeña introducción le haya servido de algo para entender un poco más este libro tan hermoso, tan misterioso. Los hermanos les van a repartir un instrumento que vamos a utilizar para que les sea más fácil. Básicamente es la lista de los libros de la Biblia. Ahí como en orden, tenemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Pero yo quisiera ponerle esto más emoción, hermanos. Entonces, vamos a separarnos, ¿qué les parece? Y vamos a poner a hombres de este lado, todos los esposos, y las esposas de este lado. ¿Qué les parece? Sí. A ver, esposas, se me ponen a este lado, por favor, y los esposos a aquel lado. Vamos a pasarnos. Ya les voy a seguir dando las indicaciones, mis hermanos.